Buen día a todos, bienvenidos al canal. El día de hoy quiero mostrarles esta hermosa planta que es una Aptenia cordifolia variegada. Fíjense que de esta hay solo de color verde, pero esta tiene algo muy hermoso. Fíjense que lo puse aquí. Fíjense que las hojas brillan cuando están directamente al sol. Mire. Brillan, pareciese que tuviese barniz. Miren qué cosa tan hermosa. Bueno, esta planta es originaria de los desiertos de Sudáfrica y es una suculenta. El crecimiento es bastante rápido. Su nombre cordifolia proviene del latín cordis, que significa corazón, y folius, que significa follaje. Entonces quiere decir que es una planta que podríamos decir que se llama follaje de corazón, pero esto se debe a la forma de sus hojas. Del género Aptenia hay 4 especies. Esta es una de esas 4. La primera sería Geniculiflora, la otra se llama Lancifolia, esta que es la Cordifolia, y la otra se llama, a ver, espérame, creo que era Haetkeliana. Haetkeliana creo que era la otra especie. Pero como les digo, esta es una versión variegada. Aunque la que es solo de color verde, pues es hermosa también. Miren, pues ya está la marca aquí de nuestros amiguitos. Bueno, yo la tengo en esta maceta que es una maceta reciclada. Y es de este color rojo porque las flores son de color rojo. Fíjese que tiene unos sobrenombres. Uno es Aptenia, Rocío, Escarcha. Pero este otro no me gusta, que es ombligo de la reina. Realmente son plantas tan hermosas que no sé por qué les ponen esos nombres. Rocío Escarcha está bien, pero ombligo de la reina no. Bueno, no me convence. Fíjense que el dato curioso de esta planta es de que se utiliza, es comestible. Y parece ser porque yo no la he probado y creo que no la voy a probar nunca. Miren, aquí es donde les decía que brilla. Eh, Voy a hacer una toma aquí. Ahí está. Fíjense que supuestamente las hojas tienen un sabor ácido y se parece al sabor de las espinacas. Y las hojas tienen una textura, perdón, así crujiente. Entonces la utilizan en ensaladas, pero no sé qué tanto. Bueno, que ya con especias, pues no sé, tal vez tiene un sabor delicioso, pero no sé. Como es una planta que crece muy rápido, la utilizan de manera tapizante. ¿Se dan cuenta? Esta la tengo de hace unos cuantos meses y, y creció bastante. Me va para arriba. Entonces podríamos colocarla en una maceta colgante. Ahora, el problema con ella es que es invasora, entonces tendríamos que colocarla en un lugar donde podamos controlar su crecimiento, porque si no, pues se nos va de las manos. Atrae mariposas y abejas, entonces es una planta polinizadora. Ahora bien, eh, yo no la tengo de manera tapizante, entonces parece ser que como al crecer se coloca de una manera compacta,
puede evitar a que la mala hierba se extienda o crezca, pero no sé, no la he utilizado de esa manera, entonces no sabría decirles si tiene esa virtud, por decirlo así. Como les decía, su crecimiento es rápido y sus flores las llaman rosas solares. Son rojitas con el centro de color amarillo y florece en inicios de primavera, verano más o menos. Ahorita les voy a mostrar cómo son las flores. Esta me acaba de dar una flor. A ver, aquí. Pero ya se marchitó. Por lo menos me dio, sí, una me ha dado. Desde que la tengo, entonces aquí está. Eh, Vamos a ver cuántas más me va a dar. Bueno, que ahorita aquí donde vivo está a punto de entrar el verano. Entonces vamos a ver cuántas otras flores me va a dar. Fíjense que esta planta tiene otro dato curioso porque posee fruto. Y en ese fruto vienen las semillas, que son aproximadamente 4. Yo todavía no las conozco, pero espero muy pronto poder tener esa opción con respecto a la planta. Los cuidados son: necesita mucha luz o semisombra, pero no sol directo. Yo la tengo, le pega la luz del sol, pero de la mañana, no de la tarde. Y se ha estado comportando muy bien. Aunque no tengo la intención de colocarla a sol directo porque está demasiado hermosa, entonces no. Lo normal sería que se quemen estas partes de las hojas, pero por el momento está muy bien. El sustrato tiene que tener buen drenaje y en algunos hay personas que recomiendan de que tenga un toque ácido y alcalino. Yo les soy sincero, yo no le he agregado nada con respecto a esa opción y se ha comportado muy bien. Entonces solo tendríamos que ver si realmente lo necesita o no. La planta necesita buen drenaje y no soporta heladas. Entonces se recomienda en interior. Pero como les digo, yo la tengo bajo el sol de la mañana y se comporta bien. Aquí donde yo vivo no hay heladas tan fuertes. Entonces todo esto dependería de dónde vivamos para ver cuál es su comportamiento. Sin embargo, es recomendable, esta se recomienda tenerla en interior. Y como creo que ya les había mencionado, en macetas colgantes, porque a ese camino es que lleva la forma de la planta. Como les comentaba, tiene un crecimiento muy rápido y esto se da en invierno. En verano tiene la opción de soportar sequías. Entonces la vamos a regar hasta que el sustrato esté completamente seco. Porque si no, como no soporta encharcamientos, así no tendríamos problemas con respecto a que aparezcan hongos en las raíces por exceso de riego.
Eh, yo no la fertilizo, pero al momento de hacerlo, pues creo que tendría que ser en verano, porque es cuando ya nos va a dar las flores. Entonces con ese fertilizante pues ya lograríamos que hayan más flores y que se mantengan por más tiempo. Fíjense que generalmente no padece de plagas, pero si tenemos problemas con los cuidados, lo que nos va a pasar es que aparezcan pulgones o caracoles. En este caso creo que serían, si no es caracoles, son orugas. Esta mordidita de aquí. Y lo que les mencionaba, hongos por exceso de humedad. Entonces, por lo demás, es una planta extremadamente hermosa, muy fácil. Creo que se podría decir que no es de cuidados bastante complejos como con otras plantas. Em, pero de tenerla creo que es de muy fácil cuidado, si no es que ya casi hasta se puede dejar a que ella solita se cuide con respecto a... Bueno, esto tendremos que verlo porque va a depender de donde vivamos. Pero por lo general con el tiempo que tengo de tenerla, no he tenido ningún problema con respecto a plagas o algún otro tipo de problemas. Yo la riego generalmente una vez a la semana, pero como le repito, eso va a depender de dónde vivamos y el tipo de clima que tengamos. Entonces, eso es todo. Gracias por acompañarme. Que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias. Y si Él lo permite, les traigo nuevo contenido más adelante. Hasta luego, hermanos.